Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo, son ya las 5:19. Vamos a conversar con el doctor José Caballero. Él es coordinador académico de la Escuela de Posgrado de UPAO, docente en la Facultad de Medicina Humana y labora en el Hospital Regional Docente de Trujillo. Él, conjuntamente con un equipo de médicos, investigadores peruanos y extranjeros, han publicado una importante investigación científica que está vinculada a que no existe, pues, en el mundo hasta ahora un tratamiento estándar para pacientes con la COVID en la condición de asintomáticos. ¿De qué se trata esta investigación? Conversamos enseguida con el doctor José Caballero. Doctor Caballero, bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Beto, muy buenas tardes. Un gusto siempre estar contigo y conversar sobre este tema. Igualmente, doctor, es nuestro deber, como siempre, seguir informando en base a hechos científicos, académicos, sobre esta pandemia que tanto agobia al mundo. Doctor Caballero, hay una publicación muy importante que un grupo de investigadores, entre ellos usted, conforma este equipo, han publicado recientemente en una revista científica sobre que no existe, de acuerdo a la conclusión a la que han llegado, un tratamiento estándar para pacientes asintomáticos con la COVID-19. Explíquenos, por favor, de qué trata esta investigación, doctor. Sí, Beto, encantado. Efectivamente, lo que refieres, pertenezco a un grupo de colegas a nivel nacional de diferentes universidades y algunos colegas extranjeros que trabajan también en algunas universidades fuera del país, en Estados Unidos, en Europa. Y bueno, estamos tratando de contribuir pues, para que haya información y en función a ella se tomen decisiones de salud pública. Nuestro trabajo fue una revisión sistemática para tratar de evaluar y ver cómo es que se está manejando el tema de los pacientes infectados por el SARS-CoV-2 y que cursan de manera sintomática, ¿no? Y nosotros encontramos dos cosas. Primero, encontramos de que la cantidad o la proporción de pacientes asintomáticos que se tiene reportada en la literatura llega hasta el 80%. Algunas otras ya han comenzado a hablar acerca del 87%. Sin embargo, nosotros encontramos una proporción de 80% de asintomáticos. Y la segunda cosa que nosotros hemos encontrado es que, si bien es cierto, hemos encontrado en la literatura que se habla acerca de algunos tratamientos como el opinavir, ritonavir, como el alfa-interferón para tratar de disminuir la carga, en estos pacientes asintomáticos, pues no se ha encontrado resultados que diferencien o que disminuyan la carga viral de tal manera de que no se ha encontrado eficacia en el tratamiento para este tipo de pacientes, ¿no? Pacientes asintomáticos. De tal manera de que la importancia del estudio radica en que existe en el mundo una proporción significativa de pacientes infectados y que cursan de manera sintomática, es decir, que la persona no va a manifestar ninguna molestia o que de repente puede cursar con alguna molestia muy sutil de tal manera que ella pues no sabe, no conoce que tiene la infección. ¿Y cuál es la importancia? Que estas personas puedan hacer los casos que van a estar diseminando la infección en la comunidad, en la población, en sus familias, en su entorno. Y eso ha generado lo que tenemos ahora en la actualidad, ¿no? Que haya pues una diseminación en todo entorno relacionado a ese caso índice. Doctor, de acuerdo a esta investigación, en nuestro país, por ejemplo, donde la situación es bastante crítica, hay un contexto de mucha incertidumbre, pese a que ya hay una población que ha recibido sus primeras dosis, otras ya han sido inmunizadas con sus 2 dosis, el caso de los médicos, por ejemplo, entre otros grupos, hay todavía mucho temor, mucha incertidumbre, y a ellos se suman personas que también se resisten a vacunarse, a inmunizarse por muchos mitos. ¿Qué tendría que hacer en este caso el Estado peruano para poder determinar quiénes son esas personas asintomáticas
que va a resultar pues un tema bastante difícil de controlar, porque tendría pues que aplicársele a diferentes grupos de investigación las pruebas y para determinar si tienen el diagnóstico, las pruebas moleculares, si tienen la infección. En estos casos, ¿qué es lo que se recomienda para poder tener un mejor control e identificar quiénes son esos asintomáticos? En ese punto, Beto, en relación a tu pregunta, yo creo que debemos destacar tres cosas. La primero, que el tema de los asintomáticos definitivamente tiene mucha relevancia en la salud pública, porque son ellos los que van a seguir diseminando la infección, dado de que ellos no son conscientes muchas veces que lo tienen. Esto lo hemos visto en diferentes escenarios a través de las noticias, cuando han encontrado a grupos de jóvenes de repente en algunas reuniones y les han hecho una evaluación para determinar si es que ellos estaban infectados, y hemos encontrado que efectivamente sí estaban infectados, y estas personas estaban participando en reuniones y obviamente estaban cursando de manera asintomática. Entonces te das cuenta qué importante si uno hace, por ejemplo, una evaluación o una determinación a través de las pruebas moleculares o antigénicas, pues va a determinar en la población muchas personas que tienen la infección y que están cursando de manera asintomática y que ellos pues van a seguir diseminando este tema. Ahí hay un punto que hay que trabajar. El gobierno va a tener que trabajar muy bien esa parte para tratar de autolimitar o contener. Obviamente las recomendaciones que se han dado de el distanciamiento social, el uso de las máscaras, el lavado de manos, influye muy bien en disminuir o en contener esta diseminación. Eso es por un lado. Segundo, hablaste acerca de las vacunas y ya se han encontrado algunos reportes ya en Estados Unidos donde se ha visto que después de la vacunación, después de la segunda dosis, pues ha comenzado a caer el tema de pacientes, por ejemplo, que cursaban con estadios graves u hospitalizaciones. O sea, definitivamente se puede ver... ¿Se han reinfectado? No, se puede ver los efectos positivos de la vacuna. Correcto. En la disminución de ingresos hospitalarios o casos graves. Entonces quiere decir que la vacuna está funcionando, ya hay evidencia. Aquí en el Perú, uno de nuestros amigos investigadores, Percy Maita, ya hizo una exploración y también ha encontrado que ha habido una disminución en las hospitalizaciones, en las admisiones a cuidados intensivos, en los profesionales de la salud, ¿no? Entonces ya se va viendo que hay un impacto positivo en las vacunas. Obviamente, si esto se hace pues de manera generalizada y rápida, pues vamos a tener experiencias como las que está sucediendo en Israel o en otros países donde se ha disminuido tremendamente la infección, ¿no? Por eso qué importante es que la población, doctor, perdón que le interrumpa, participe de manera responsable y masiva en la vacunación y lamentablemente pues esperamos que todavía ese colectivo que se resiste a vacunarse desista de esa idea y que se informe en base a hechos científicos y no crea pues que el inmunizarse va a alterar su genoma humano o va a generar alguna transformación en su genética. Exactamente, Beto. Creo que lo que has referido es lo correcto y es lo que tenemos que tratar de socializar. Las instituciones educativas, los profesionales de la salud en general, todos tenemos que unirnos en esta campaña de la vacunación y no tener miedo, porque ya se ha comenzado a tener resultados positivos en relación a los beneficios que tiene la vacuna. Doctor, una pregunta en cuanto a este estudio que usted y un grupo de investigadores ha realizado. ¿Pueden haber casos de pacientes que en un momento son asintomáticos y después se les hace un examen y se determina que ya no tienen el virus, que están limpios, por decírselo así, de este virus, y puede pasar un tiempo y pueden volver a infectarse o a reinfectarse, como se dice, y presentar síntomas? Sí, ¿es posible esa situación? Sí, han reportado también eso, Beto.
al inicio pues no se tenía mucha información al respecto. Todos hemos ido aprendiendo, muchos investigadores han contribuido en relación a lo que refieres, y efectivamente una persona que ha tenido una infección puede volver a presentar después de algunos meses. Claro que sí, se han reportado ya eso. Bien, doctor, y finalmente sabemos de la importante labor que hace un equipo de médicos en el hospital regional, el cuerpo de médicos, de enfermeras y todo el personal de la salud que está ahí día a día en primera línea, tratando de hacer su mejor esfuerzo y para salvar las vidas de muchos ciudadanos que llegan al hospital regional. Desde su experiencia, doctor, ¿cómo se está, cuál es la situación ahorita actual en el hospital? ¿Cuántos pacientes, si ha disminuido o al contrario se ha incrementado la demanda de hospitalización y de camas UCI en este hospital trujillano? Para tratar de colocarnos en el contexto, Beto, hace más o menos 2 semanas, 3 semanas, a nivel nacional hemos visto pues un incremento sustancial, de tal manera de que el gobierno nos puso en una categoría de alto riesgo y riesgo extremo. Sin embargo, ya en estas semanas hemos disminuido, pero lo que nosotros tenemos en los hospitales aquí en Trujillo, pues hace 2 semanas más o menos la cosa era muy crítica, ¿no? El número de pacientes que acudían a nuestro hospital o a los hospitales pues era sustancialmente bien alto. Sin embargo, en estos últimos días hemos visto como que la cosa se ha autolimitado, ha comenzado a bajar un poquito, pero no significativamente. Todavía estamos en esta fase de colapso, diría yo. No podemos bajar la guardia, doctor, entonces sigamos con la guardia, como se dice, muy en alto y respetando y aplicando con mucha severidad los protocolos de bioseguridad. Efectivamente, eso es lo único que nos queda, porque esta situación de verdad está para largo. No podemos hacer una proyección todavía porque no sabemos o no tenemos la certeza de cómo se va a trabajar el tema de las vacunas. Se recomienda de que, por ejemplo, diariamente se debería tratar de vacunar a unas 80,000 a 100,000 personas por día. Estamos, según tengo información, con una tasa de vacunación de 30,000 por día. O sea, nos falta mucho para poder llegar pues a una cobertura total. Bien, doctor. Se nos ha culminado el tiempo, lamentablemente. Queda un tema pendiente, doctor, para una próxima entrevista. Sabemos que usted, como médico cirujano en el hospital regional, atiende cirugías en pacientes COVID. Eso será un tema que podamos conversarlo más adelante, doctor Caballero, porque el tiempo nos ha ganado el día de hoy. Queda entonces un compromiso. Ojalá, doctor, usted disponga de tiempo para seguir abordando este tema más adelante. Muy bien, Beto. Ha sido un gusto. Igualmente, doctor José Caballero, estuvimos conversando sobre esta importante investigación que ha realizado un grupo de científicos, de médicos peruanos y extranjeros, donde llegó a la conclusión de que no existe pues un tratamiento estándar para pacientes asintomáticos por la COVID-19. Regresamos en UPAO Noticias tras la pausa con más información.